Hermanos, nosotros, la mayoría de nosotros, hubo un tiempo en el mundo evangélico que hubo un cantante muy conocido y muy influyente, que era Adrián Romero. Él era un cantante muy influyente en el mundo evangélico, toda la iglesia cantaba sus canciones. Eh, Mi iglesia no cantaba esas canciones básicamente porque en mi iglesia el pastor tenía prohibido cantar canciones, solo cantábamos himnos. Así que, pero todos conocíamos las canciones de Adrián Romero, sabíamos quién era Adrián Romero. Y lo lindo de las canciones de Adrián Romero eran que en todas ellas el centro de la historia eras tú. Todo lo que pasaba en la canción estaba hecha para que tú te emocionaras. Así como, por ejemplo, que él dice en una canción que todo lo que Dios creó es para mí. Todo está creado para mí, para que yo disfrute. La Biblia dice que todo fue creado para la gloria de Dios mismo, no para nosotros. Entonces, pero cuando uno escuchaba esas canciones, uno queda destruido, se emocionaba, lloraba con esas canciones. Yo lloré con esas canciones. Yo me compré el cassette antiguo, creo que se llamaba Cerca de ti, creo, no recuerdo cómo se llamaba, un cassette verde, canciones muy malas, pero muy tiernas, muy románticas. Yo me emocionaba mucho con eso. Y eso creó en nosotros una expectativa de que lo que cantamos, lo que oramos, lo que hablamos, siempre el centro soy yo. Así que mi oración se empezó a transformar en una oración en que yo esperaba del Señor que Él cumpliera mis expectativas. Así que yo cuando oraba a Dios, Dios debía cumplir lo que yo quería porque yo estaba cantando esas canciones, porque yo estaba escuchando esas cosas de que yo era el centro de la historia. Así que como yo era el centro de la historia, empecé a orar pensando que efectivamente yo debía ser el centro de esa historia. ¿Qué pasó? Que comienza a ver en nosotros, en la iglesia, mucha gente que se comienza a desilusionar de Dios. Porque Dios no está cumpliendo tus expectativas. Porque yo le estoy pidiendo una cosa a Dios y Dios no está haciendo lo que yo quiero que Él haga. Él no me está cumpliendo. Él no está haciendo lo que fue prometido por algún líder. La Biblia está muy lejos de eso. Así que nosotros empezamos a tener muchas personas con muchas crisis de identidad, con muchas crisis en sus vidas, porque lamentablemente Dios no cumplía con nuestras expectativas. Dios no estaba haciendo lo que yo quería. Dios no estaba haciendo lo que yo necesitaba. Dios estaba cumpliendo con otras cosas y no con lo que yo quería. Así que cuando comenzamos a orar, tenemos que empezar a pensar en qué es lo que estamos pidiendo. Cuando tú estás orando, cuando tú te pones en tu lugar solo a orar al Señor, ¿qué estás esperando? Siendo sinceros, la mayoría lo que estamos esperando es que el Señor resuelva nuestro problema. Todos estamos esperando eso, que el Señor resuelva nuestro problema, nuestro conflicto. Porque si tenemos un problema, ¿qué queremos? Que sea resuelto. Así que oramos para que Dios resuelva ese problema. El problema es que Dios no hace eso. Muchas veces Dios no hace eso. Y si usted lee los evangelios, usted va a ver que muchas veces a Jesús le pregunta una cosa y Jesús responde otra cosa. Jesús le piden una cosa y Jesús hace otra cosa. Porque es su voluntad la que prevalece y no la nuestra. Así que cuando oramos debemos entender que debemos estar atentos a sorprendernos por Dios, no a que Él cumpla nuestras expectativas. Es por eso que hoy día vamos a hablar acerca de cómo Dios supera nuestras expectativas. Dios completamente supera todo lo que nosotros creemos y tenemos pensado. Y gracias a Dios, porque Dios no toma en cuenta nuestras opiniones. Porque si Dios tomara en cuenta tu opinión, nosotros no estaríamos aquí, habríamos fracasado y la iglesia no prevalecería. Y la iglesia prevalece porque es del Señor y no de los hombres. Tomás de Aquino una vez visitó a un papa, el Papa Inocencio. Y el Papa le dijo a Tomás,
¿Ves, Tomás? La iglesia ya no puede decir no tengo plata ni oro. Tomás le dice, es cierto, Padre. El Santo Padre, porque era el Papa. Ni tampoco puede decir levántate y anda. Tomás de Aquino, del cual yo no soy muy amigo, pero sí era un hombre que cree en el Señor. Y le encara al Papa una cosa. O un Papa que se alegraba de tener riquezas, se había olvidado del Evangelio. Y Tomás de Aquino le recuerda eso. Lo que nosotros vemos aquí en el texto es una iglesia que comienza, o hermanos, que comienzan a predicar el Evangelio. Nosotros veíamos la semana pasada que muchas maravillas se hacían en la iglesia, ¿cierto? La iglesia crecía y había muchas maravillas, muchos que tienen que ver con los milagros. ¿Por qué? Porque los milagros en la época tanto de Jesús como de los discípulos, lo que hacían era, de alguna forma, demostrar el poder de Dios. Tenía que respaldar su predicación. Jesús predicaba y también lo que lo acompañaba y lo respaldaba muchas veces eran los milagros. Por eso es que nosotros vamos a ver una cantidad de milagros. Sobre todo en Lucas usted va a ver muchos milagros, porque Lucas, como es médico, Lucas le tiene gran importancia el milagro físico, a la sanidad de algún enfermo. Y describe muy bien ese tema. Así que nosotros lo que estamos viendo es a Pedro y a Juan como hombres que el apóstol Pablo reconoce como columnas de la iglesia en Gálatas. Estos hombres que eran columnas de la iglesia van a orar. Y como dice el texto ahí, ve usted versículo 1, Pedro y Juan iban al templo a orar a la hora novena, la de la oración. El pueblo judío tenía 3 horas para orar, las 9 de la mañana, las 3 de la tarde y al atardecer. Esas 3 horas tenían que ir. ¿Qué hacían los discípulos? Iban. Sabrán que nosotros vimos la semana pasada que los hermanos iban al templo, entonces ellos iban al templo a orar, estaban ahí orando en el templo, iban subiendo al templo, están en la puerta que dice la puerta la hermosa, que es básicamente una puerta hermosa, una puerta muy linda, que era una puerta que después se llamó la puerta de Nicanor, y esa puerta lo que hacía era que conectaba el lugar de las mujeres con los gentiles. Y ahí, en ese lugar que era muy concurrido, pusieron a este hombre que era cojo de nacimiento. Entonces, ¿qué hacían las familias? Tomaban a la persona que era discapacitada, la ponían ahí para pedir limosna y luego se iban. Y la gente que pasaba por ahí daba la limosna. El problema es que el pueblo judío tenía prohibido limosnar. Porque el pueblo judío había recibido en Deuteronomio 15, cuando habla acerca de la remisión de las deudas, y dice el versículo 4, para que así no haya en medio de ti mendigo. El pueblo judío, ¿por qué no había mendigos? Porque el pueblo judío se cuidaba de que a la viuda, al huérfano, todos se hacían responsables de él. Lo que nosotros vimos la semana pasada en el sermón. No puede ser que un cristiano viva el evangelio sin hacerse responsable del hermano. Eso es lo que hacía el pueblo judío. Así que los pueblos judíos lo que hacían era que todos se hacían responsables del hermano. Por eso no debía haber mendigos ni pobres en Israel. Sin embargo, sí hay mendigos y pobres en Israel. ¿Por qué? Porque los judíos pasaron por alto el mandamiento de cuidar del otro y empezaron a tomar como una virtud dar limosna. Decían, es algo bueno dar limosna. Entonces, demos limosna. Todo eso empieza a cambiar en la iglesia. Entonces, tradiciones empiezan a cambiar en la iglesia y el apóstol Pedro y el apóstol Juan comienzan de una forma maravillosa a cambiar esa idea de la limosna, comienzan a cambiar la idea de orar, todo empieza a cambiar porque empiezan a entender que sus expectativas con respecto a la oración van cambiando. Ve el versículo 3. Entonces cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar al templo, les rogaba que diesen limosna, que era lo que debía pedir. Pero Pedro, con Juan fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él estuvo atento, esperando recibir de ellos algo, mas Pedro le dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Ese hombre conoce a Pedro y a Juan. Es un hombre que, según algunos escritores, ya pasó los 40 años, ya conoce a Jesús, ya conoce a Pedro y a Juan, así que sabía quiénes están entrando al templo. Sabían que eran los líderes de la iglesia. Así que pensó, son líderes de la iglesia,
son hombres de discípulos, deben tener plata. Pedro y Juan no tenían plata. Interesante que los apóstoles hoy día, lo que más habla es de plata, los apóstoles de la Biblia no tienen plata. Y no tenían ninguna plata. Así que, ¿qué dijeron? Nosotros no tenemos dinero para darte, pero tenemos una cosa para darte. Vida. El problema de nosotros cuando somos cristianos, amamos al Señor, creemos en Dios, y cuando alguien nos pide algo, nosotros queremos resolver el problema cuando lo que Dios nos da es vida. Esa persona ahora tiene sanidad en su cuerpo, se ha levantado. Jesús, Pedro y Juan lo miran a los ojos y dicen, levántate y anda. Nosotros tenemos vida en Cristo. Y es eso lo que la iglesia debe dar. Cuando tú vas a orar al Señor, cuando tú vas delante de Dios, ¿cuáles son tus expectativas? Señor, resuélveme este problema. Señor, ya yo no quiero más este problema. Cuando lo que Dios está diciendo, lo que yo te voy a dar es vida. Porque teniendo vida puedes comprender la voluntad del Padre. Porque teniendo vida puedes comprender que lo que te está pasando no es nada terrible, sino el plan perfecto de Dios para que tu fe sea moldeada correctamente. El apóstol Pedro nos dice, hermanos de la dispersión, ustedes van a pasar por dificultades porque vuestra fe tiene que ser probada en fuego. Así que no se sorprendan cuando pasen por distintas dificultades, porque así debe ser probada vuestra fe. Pero nosotros no queremos ser probada nuestra fe. Nosotros lo que queremos hacer es ir al supermercado, comprar una botella de fe, tomarte esa botella de fe y vivir con esa fe para siempre. Eso no es lo que pasa. Lo que hace el Señor es que tiene que probar tu fe para que tu fe no sea mejor ni perfecta, sino para que tu fe sea la fe correcta, puesta en Dios. Esa es la fe que nosotros tenemos que tener. Así que cuando Pedro y Juan le hablan a esta persona que está necesitada, que está con tristeza en su corazón porque no puede caminar, porque es algo muy difícil, Pedro y Juan le dan vida. Primera Juan 5 dice, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. ¿Qué es lo más hermoso que tú tienes? La vida. Lo más lindo que tú puedas tener es vida. Porque es Cristo mismo la vida. Porque Él es la vida. Así que cuando tú oras al Señor, cuando tú te acercas al Señor, como este necesitado cojo que estaba triste, necesitado, va hacia ellos. Ellos no le responden lo que Él quiere. ¿Qué es lo que está diciendo? Lo que nosotros vamos a dar ahora es vida. Ambrosio, un padre de la iglesia, decía, no les dio dinero ni sino salud. Es mejor tener salud sin dinero que dinero sin salud. Se refería a Jesús como el que da toda la vida y la salud. Así que cuando este hombre se acerca a estos discípulos, los discípulos le dan vida, le hablan acerca de lo que mismo Juan dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Todos nosotros tenemos necesidades. Todos. Nadie que pueda decir yo no tengo necesidades. Todos tenemos necesidades. Todos pasamos por dificultades y por pruebas en nuestras vidas. Por momentos difíciles de tristeza y de dolor. Y siempre vamos a Dios. Si vaya Señor. Es más, cuando alguien se acerca a nosotros con pena, con dolor, ¿qué le decimos? Vaya a la iglesia. Dios va a resolver ese problema. Dios no tiene por qué resolver tu problema. Porque lo importante no es tu problema resuelto, sino que comprendas que hay vida en Cristo. Lo que tú tienes que comprender en tu vida es que en ti está Jesucristo. Así que tú tienes vida eterna. Eso es lo importante que tenemos que necesitar. Es eso lo que tenemos que desear. Deseamos tener vida. Así que este hombre que estaba deseoso de ser sanado, él lo primero que va a recibir es vida. Pero vea lo que después dice, en verso 7. Y tomándole por la mano derecha, le levantó al momento y se le afirmaron los pies y los tobillos. La vida tiene como consecuencia de la vida cristiana
una restauración. ¿Eso qué quiere decir? Es una transformación de tu vida. O sea, tú una vez que has recibido el Evangelio, tu vida no puede ser igual a la que era antes. Un hermano me decía que esto es como cuando tú vas en un auto, chocas con un camión, te sales del auto y dices, no tengo ningún problema. No puedes tener ningún problema, chocaste con un camión. Así que tiene muchos problemas seguramente. Cuando tú te encuentras con el Evangelio, cuando Dios te llama, te da vida, restaura tu corazón. Eso quiere decir que ya tú no puedes amar aquello que amabas antes. Eso quiere decir que ya tú no puedes desear aquellas cosas que tú deseabas antes. Eso quiere decir que aquellas cosas que tú amabas, que tú valorabas, ahora tú las odias por amor a Dios. Y sin duda que la restauración no es fácil. Imagínate este hombre, 40 años, nunca había caminado. Él era, como dice el texto, era de nacimiento así. Así que él nunca caminó. Él no sabe lo que es eso. Él nunca tuvo la experiencia de caminar. Ahora, Pedro y Juan lo toman de la mano y dicen, ¿sabes qué? Ahora vas a caminar. Y sus piernas se afirmaron, sus tobillos se afirmaron. Él caminó. Él fue restaurado. De alguna forma, Pedro toma esta idea de tomar a personas de la misma forma que Jesús sanó a la suegra de Pedro. También la tomó de la mano y la levantó. Así que Pedro hace más o menos lo mismo. Y cuando hace esto, lo que hace Pedro es restaurar a la persona. Si tú te fijas en la parábola esa no es la parábola, en el mensaje de los leprosos, todos ellos fueron restaurados o sanados. Pero solo uno fue restaurado, el que volvió. Ese fue restaurado por el Señor. Los demás hicieron su vida, sanos, sin lepra. Pero hay uno que vuelve a dar gracias a Dios. Cuando nosotros somos restaurados, aquello que amábamos, aquello que nos gustaba, comienza transformado. ¿Se acuerdan del demoniado ganadero? Ese hombre que rompía las cadenas, que rompía su ropa, que estaba como loco, pero estaba endemoniado. La Biblia dice que tenía una legión en él, así que estaba completamente loco. Una vez que Cristo cambió su vida, que sacó ese espíritu y que fue restaurado, en Lucas 8 dice, y salieron a ver lo que había sucedido. Y vinieron a Jesús y hallaron al hombre que habían salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio. Y tuvieron miedo. ¿Sabe interesante que termina después ese texto? Es que ese hombre desea estar con Jesús. Jesús le dice, no vengas conmigo. Y él se va a predicar. Y dice que predica en toda Decápolis, que son 10 ciudades. El primer misionero que Jesús manda es un ex endemoniado. El primer gran misionero de la época es alguien que tenía demonios en su vida y que fue cambiado y restaurado. Es maravilloso eso, porque es un hombre que estaba loco, que gritaba, que rompía las cadenas, él tenía una fuerza increíble, rompía sus ropas, pero ahora está sentado a los pies de Jesús, escuchando a Jesús, está vestido, está en su cabal juicio y va a ser el que va a empezar a predicar por todos lugares. Nosotros tenemos la idea de misioneros como son como todos buenos y santos. Tú tienes que pensar que hay misioneros que salieron de la droga, del alcoholismo o fueron endemoniados. Cuando somos restaurados, cuando somos transformados, ya nuestra vieja vida ya no vale. Comienza una nueva vida. El problema es si esa nueva vida que estamos teniendo, tú la estás viviendo conforme a la palabra del Señor. Porque no es solamente cambiar un hábito. No es dejar de hacer hábitos. Es empezar, como dice John Owen, a mortificar el pecado. A odiar el pecado. ¿Tú te has preguntado si estás odiando el pecado? ¿Te has preguntado si ese pecado que tú tienes, esa lucha que tú tienes, la amas o la odias? Porque recuerda que la Biblia nos habla que nosotros podemos ser indiferentes. Así que o amamos el pecado o lo odiamos. Así que cuando nos enfrentamos a eso tenemos que reconocer si estamos amando o odiando el pecado. Muchas veces nosotros como iglesia caemos en acomodarnos en el pecado, en amar el pecado, en sentirnos cómodos con el pecado, porque finalmente hay pecados más terribles que el mío. El Señor
restaura nuestras vidas. Ese hombre necesitado fue restaurado y transformado. ¿Qué produce en él? Ve al versículo 8 y 9. Y saltando, se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios, y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Fíjate una cosa interesante, este hombre no caminaba, nunca había caminado, no sabía lo que era esto, pero ahora ese hombre se pone en pie, caminó, pero no solamente caminó, sino que empezó a saltar como loco, empezó a sentir sus piernas, y lo que hizo esto fue alabanza a Dios. Si tú como creyente has sido llevado a la vida eterna, has sido restaurado, no puede sino haber en tu vida alabanza a Dios. No puede haber en tu corazón otra cosa sino que gratitud a Dios. Pero no porque resolvió el problema, sino porque ahora conoces a Dios. Luego en Hechos dice que este hombre fue sanado por fe. Y que este hombre que fue sanado era un hombre que ahora era parte del pueblo de Dios. No fue solo un milagro para mostrar el poder de Pedro y de Juan, sino que fue un hombre transformado. Por eso es que nosotros podemos ver esta analogía. Porque no solamente fue un hombre que fue sanado y punto, sino que este hombre fue un hombre que empezó a conocer de Dios. Y entonces en la iglesia hoy día, en la comunidad que se juntaban los hermanos y llegaba este hombre que decía, hoy ese hombre pedía limosna, ahora ya no pide limosna. Ahora camina, ahora corre, yo lo vi saltar. Yo vi cómo él corría, yo vi cómo él estaba siempre ahí. Y ahora cambió toda su vida. El Salmo 30, versículo 11 dice, y esto usted quizás la escuchó también como una canción, has cambiado mi lamento en baile. No quiero que baile, ¿no? Desataste mi cilicio y me seguiste de alegría. Por tanto, a ti cantaré, gloria mía, y no estaré callado, Jehová Dios mío, te alabaré para siempre. Has cambiado mi lamento en baile, ¿no? Era una canción que había de Marcos Witt, parece, ¿no? Marcos Witt, bien. Y usted bailó alguna de esas canciones, ¿no? Reconózcalo que usted lo bailó. Pero es verdad, lo que ha cambiado y transformado ese lamento, esa tristeza, fue en un baile, lo que quiere decir fue un momento de alegría. Porque la alegría está en que aquellas cosas por la cual yo sufría, que era finalmente mi lejanía con Dios, porque ese es mi problema. Mi problema es que yo tenía una lejanía con Dios a tal punto que no comprendía que mi necesidad no era caminar. Mi necesidad era de Dios. Cuando tú estás orando a Dios y comprendes tu verdadera necesidad, que es estar reconciliado con Él, entonces aquellas cosas que eran tan prioritarias para tu vida son secundarias. Te das cuenta que lo que realmente necesita tu vida es una intimidad con el Señor. Y eso es lo que hemos perdido. Porque estamos tan agobiados con cosas que necesitamos. Porque llegar a fin de mes está cada vez más difícil. Porque es complejo cumplir con tus obligaciones. Así que queremos que Dios nos dé el domingo, llegue alguien a nuestra casa, golpee nuestra puerta y tenga un saco de dinero y que nos pase, porque eso nos va a resolver el problema. El problema es que seguramente en un mes o en 2 meses más vas a tener el mismo problema. Porque lo que necesitamos es confiar en el Señor. Lo que necesitamos es intimidad con el Padre. Ese hombre ahora comprende que lo que él necesitaba no era caminar, sino que lo que necesitaba era estar con el Señor. Era glorificar al Señor. Por eso que dice Primera de Crónicas, aclamad a Jehová porque eres bueno, porque su misericordia es eterna. Lo que necesitamos siempre es aclamar a Dios. Lo que necesitamos es depender de Dios porque Él es bueno, porque su misericordia es eterna. Hermanos, ¿cuántas veces tú y yo estamos orando por cosas que no necesitamos? ¿Cuántas estamos orando por cosas de las cuales no son prioridad? No estoy diciendo que tu matrimonio, que tu trabajo, que tus relaciones no sean importantes. No estoy diciendo que esa no es tu prioridad. Tu prioridad es tener una relación con el Padre. Desde ahí va a salir todo.
Por eso, ¿qué hizo el Señor? Busca primeramente, ¿qué? El reino de Dios. No busque aquellas cosas que son secundarias. Busca el reino de Dios, porque todo lo demás va a venir. Todo lo demás va a venir. Y aquí podríamos pasar cada uno adelante y contar nuestro testimonio. Estaríamos todo el día diciendo cómo Dios sí ha sido bueno con nosotros. A pesar de las dificultades, Dios ha sido bueno con nosotros. A pesar del dolor, Dios ha sido bueno con nosotros. Dios nos dio vida. Hermanos, nosotros cuando somos sorprendidos por el Evangelio, déjese sorprender. No vaya en la oración pensando que Dios resuelve el problema. Dios hace tu voluntad. Porque tu voluntad, ¿qué es? Perfecta, agradable. Agradable. Aunque suene desagradable. Aunque aparezca que no está bien. Es agradable. Es perfecta. Porque viene de Él. Ningún padre, mismo Jesús nos enseña, ningún padre quiere cosas malas para sus hijos. Nadie. Ni sus padres, ni usted como padre, quiere cosas malas para sus hijos. Pero usted es malo. Y así todo, Dios es tan bueno que permite que usted haga cosas buenas. ¿Cuánto más nuestro Padre? ¿Cuánto más nuestro Dios, nuestro Señor? ¿Va a dejar solo? Como dice la Biblia, ¿va a dejar a justo desamparado? Yo no he visto justo desamparado. Dios siempre está con su pueblo. Así que cuando oramos, vamos con la esperanza y la certeza de que Dios va a sorprendernos. Porque nos va a dar más intimidad con Él. Porque vamos a pasar más tiempo con Él. Porque vamos a ser transformados por Él. Yo contaba el día viernes que en un campamento de jóvenes, yo era líder de los jóvenes y nos tocaba orar dentro del campamento. Se hacía una actividad y un líder estaba orando 1 hora. Entonces yo fui a mi lugar de oración, yo llegué ahí donde tenía que orar, oré, según yo muy largo, vi la hora y han pasado 5 minutos. ¿Qué hago estos 55 minutos que me faltan? Porque no voy a ir y decir, ya oré, no, tengo que orar 1 hora. ¿Qué hago ahora? Entonces, entre que dormité, oré de nuevo y hice otras cosas. ¿Pero por qué me pasó eso? Y lo comentaba con los hermanos. Cuando tú tienes una relación íntima con alguien, una relación íntima, hermosa, el tiempo vuela, ¿no? Tú te sientas a conversar, el tiempo vuela. Cuando nosotros oramos poco, se nota. Porque no sabemos qué decirle al Señor. Porque no lo conocemos. Debemos orar y pasar tiempo con el Señor. Él va a sorprendernos, va a transformar nuestras vidas por medio de la oración. Ese hombre iba con necesidad y salió con otra. Una visión mucho más grande. Él ahora conoce al Señor. Eso es lo importante. Que la oración sea transformadora para conocer su voluntad y no para hacer lo que nosotros queramos. Oremos.